Sí, le quiero decir que en el mes de enero de este año, por primera vez, fue algo inédito, hicimos una consulta, recabamos 1.010.000 encuestas donde los compañeros nos mandataron lo que teníamos que demandar a la autoridad educativa, al gobierno federal, a través del pliego nacional de demandas que se entrega cada año. Y ahora tuvimos como puntos más sentidos la basificación, es decir, la proliferación en todo el país de maestros interinos, de maestros por contrato, de maestros que les daban una compensación, de maestros que estaban contratados por honorarios sin ningún derecho, ni a aguinaldo, ni a prima vacacional, menos a seguridad social. Y ese fue el objetivo más importante, el propósito más importante en el año que termina, en el 2019. Y hemos logrado hasta ahora, en un trabajo compartido con la Secretaría de Educación Pública, donde encontramos un eco muy importante, casi 170.000 maestros basificados a quienes se le dio su certeza laboral a través de su plaza de base. Y es un tema que sigue vigente y que va a seguir vigente. Por ejemplo, en enero pretendemos basificar a más de 27.000 compañeros en la Ciudad de México. Y hay otras entidades federativas, está Quintana Roo, está el estado de Baja California Sur y algunos otros. Es decir, ese reto, ese desafío sigue vigente. Sí. Y bueno, pues ya sabe usted que tuvimos la oportunidad de participar tanto en la redacción del artículo 3º constitucional, del 31, del 73, que tienen que ver con lo educativo, pero también en la elaboración de las leyes secundarias, de 3 de las 5, las 3 que ya están promulgadas, que ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados y de Senadores, y que se refieren una a las reformas a la Ley General de Educación, otra la creación de una Ley General de Carrera para las maestras y los maestros de México, y otra la Ley General para la ciencia, la tecnología y la innovación. Y nos quedan pendientes 2 en las que estamos trabajando. Convocaremos a un foro nacional en el próximo mes de enero y que se refiere a la Ley General para la Educación Superior y otra que se refiere precisamente a la Ley de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación. Rectifico, las que ya están son las 2 primeras que mencioné: Ley General de Educación, Ley de Carrera para Maestras y Maestros, y también la Ley Reglamentaria del artículo 31 para el mejoramiento continuo de la educación. Y el reto es que las 2 leyes complementarias que faltan puedan primero mantener y elevar el rumbo de la calidad educativa, los niveles cualitativos que queremos en educación superior, que se pueda incentivar, que se pueda estimular la investigación en México, a la que se destina, ya sabemos, un recurso muy limitado, que ha sido tradicionalmente el 0.5% del PIB, que es muy bajo comparado con otros países que invierten el 5, el 6 o el 7 del Producto Interno Bruto. Pero en otro sentido, tenemos temas muy importantes. En primer lugar, otra vez en enero vamos a enviar una encuesta para que los compañeros nuevamente nos digan qué tenemos pendiente, qué nos falta por hacer. Pero sobre todo, dos tópicos que para nosotros son vitales. Uno, el que tiene que ver ya con la aplicación de la reforma laboral. Estamos trabajando intensamente para en el mes de enero iniciar en 3 secciones sindicales ya el proceso de elección, aplicando como se establece en la ley y en el decreto presidencial del día 1 de mayo de este año, que el voto sea personal, libre, secreto y directo. Nosotros lo llamamos voto universal. Y el otro tema se lo planteamos al señor presidente de la República el día 5 de diciembre,
tiene que ver con la seguridad social. En este momento en el mundo, quienes iniciaron con el sistema de cuentas individuales para las pensiones y jubilaciones han ido regresando al sistema de reparto definido, al sistema de beneficio definido, es decir, el sistema solidario, donde está el recurso de todos que aporta el gobierno, que aportan los trabajadores, y se hace un fondo para las pensiones y de ahí se aplica de acuerdo con los criterios que puedan negociarse. Pero hemos visto con el paso del tiempo que las experiencias de países como Chile, como Argentina, como algunos otros de Europa o de Asia, no dieron resultado y recibían los jubilados y pensionados por cuentas individuales cantidades muy limitadas, muy exiguas. Ahora lo que pretendemos es, primero, ver la viabilidad de regresar de cuentas individuales al reparto solidario. Y por otro lado, si hay quienes desean o deseen seguir en cuentas individuales, que entonces podamos convencerlos de hacer obligatorio el ahorro solidario que está en la ley del 2007 del ISSSTE y que establece que por cada peso que ahorre el trabajador, adicionalmente a lo que ya está establecido, el gobierno, el ISSSTE, habrá de aportar un 3.25 pesos. Esos son los dos grandes temas que tenemos para el 2020. Es que fuimos electos en un Congreso Nacional con 4,000 delegados. En ese Congreso se eligió a un presidente y a un secretario general. A mí me correspondió ser el secretario general. Luego, por razones personales, se retira el presidente que fue electo en el Congreso. El estatuto establece que de manera automática el secretario general se hace cargo de todas las funciones, de todas las facultades, de todas las responsabilidades que le corresponden y que le atañen al presidente. Sin embargo, convocamos a un Consejo Nacional, la 47ª sesión, y ahí se determinó el 22 de noviembre del 2018 que un servidor asumiera todas esas facultades, siendo secretario general, y que desapareciera la figura de la presidencia. El periodo del que comprende este Congreso de Puerto Vallarta, que fue el 14 de febrero del 2018, termina el 14 de febrero de 2024 y tenemos el reconocimiento y la toma de nota del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Somos legales y ahora nos sentimos también legítimos en el sentido de que ya visitamos todas las secciones sindicales del país y en todas ellas hubo el reconocimiento para la actual dirigencia nacional y para quien la encabeza, para un servidor. Pero la convicción de la actual dirigencia es que ya no se generen más cacicazgos en esta organización, porque el nivel de análisis, el nivel de preparación académica que es de licenciatura en este sindicato merece respeto. Y hay, yo lo digo y lo sostengo, hay miles de maestros de 20 años de servicio, de 25 años de servicio, de 40, 45 años de edad, que quieren una oportunidad para formarse y para hacerse cargo también de la organización en su momento, desde las secciones sindicales hasta de la dirigencia nacional. Y no es justo cerrarles el camino y perpetuarse en el ejercicio sindical durante tanto tiempo, porque es una falta de respeto a nosotros mismos como educadores, y con este tipo de acciones no educamos con el ejemplo. Y cuando hablamos de democracia y cuando hablamos de que la educación es el medio más idóneo, más eficaz para enseñar a los mexicanos, a los niños, a los jóvenes,
a vivir en democracia, nosotros tenemos que poner la muestra y demostrar que tenemos vocación democrática. El sello que tratamos de imprimir desde el inicio fue regresar al origen. En 1943, el sindicato nació con un lema: por la educación al servicio del pueblo, en dos vías fundamentales. Una, la defensa a ultranza de la escuela pública, y la otra, que es nuestra esencia, la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Como que caímos en una etapa de 12 años, le puedo decir, en que nos acostumbramos y nos fuimos más por la vía de incidir en los aspectos técnico-pedagógicos, en los aspectos de rectoría que le corresponden más al Estado, que le corresponden a la Secretaría de Educación, porque tenemos todo el derecho del mundo a opinar sobre nuestra materia de trabajo, pero es muy complicado también aspirar a dirigir la educación en México. No es la tarea de origen del sindicato. La tarea de origen es, sí, como los expertos en educación, que son los compañeros que están en las aulas, sí presentarle a la autoridad nuestros puntos de vista sobre cómo tiene que ser la educación inicial, la educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria, y es algo a lo que no renunciamos. Pero nos habíamos olvidado de lo más importante, que es la defensa de los salarios, de las prestaciones, de los estímulos, de los incentivos que se han logrado a través de los años. Y tuvimos que solucionar, en este momento llevamos más de 255,000 problemas específicos de sueldos y salarios que se han podido solucionar, pero con un rezago desde el 2008. Había compañeros que estaban esperando, y yo no sé cómo sobrevivieron, esperando su sueldo, esperando que se le arreglara algún problema concreto, que para el sindicato, por lo grande que es, puede ser un detalle, pero para el compañero es casi su problema existencial. Y la verdad hubo un rezago que no es concebible. Nos olvidamos de esto, de lo importante, de la función básica del sindicato. Y esa es una de las grandes tareas que nos hemos echado a cuestas. Yo sí quiero reconocer que ha habido una gran sensibilidad de parte del secretario de Educación, del maestro Esteban Moctezuma, para atender todos esos problemas, todos esos asuntos que estaban ahí pendientes y que los compañeros de manera individual gestionaban, pero no encontraban respuestas. Y aquí la solución a nuestros problemas fundamentales las tenemos en los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Y vamos a saludar al presidente para agradecerle lo que se ha hecho para abrogar, insisto, un conjunto de leyes y de preceptos que quedaron en la Constitución y que más tenían un enfoque laboral que educativo, que creo sí cumplió el ciclo, porque a fin de cuentas se hizo hasta el diseño curricular de la reforma anterior, pero realmente vamos a eso en las tres reuniones que hemos tenido, pero también a plantearle nuestros grandes problemas. Y le quiero decir que apoyamos a los compañeros que quieren participar en política sin importar el partido en el que lo hagan. Y se acercaron grupos de maestros de todo el país, o a donde íbamos, nos hacían el planteamiento de que también querían seguir participando en política con un proyecto propio. Entonces, ellos empezaron a trabajar, se pusieron un nombre ahí, Grupo Promotor Social por México, y ya cubrieron todos los requisitos. Y eso sí, ese proyecto sí está identificado con el Magisterio Nacional. El otro no. La verdad, yo no he visto el video, no lo conozco. Y también le confieso, ni me interesa conocerlo.
porque si viviera don Carlos Jongitud, también él estuviera añorando venir otra vez a dirigir el sindicato, o el señor Jesús Robles Martínez, o cualquier otro exdirigente de esta organización, porque no hay satisfacción más grande para una maestra o para un maestro que dirigir al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.